hace que una misteriosa desaparición sea aún más intrigante. Hoy te contamos varias historias increíbles de personas que desaparecieron. Siempre es frustrante y descorazonador cuando una persona desaparece misteriosamente y nadie sabe qué ha sido de ella. Es aún más frustrante cuando la investigación de estas desapariciones termina descubriendo pistas que solo generan más preguntas. Como en el caso de la baronesa de las Galápagos. Alois Warburg de Wagner-Bosket, conocida como la baronesa de las Galápagos, era una joven austriaca que desapareció en 1935 en la remota isla de Florian, en el archipiélago de las Galápagos, en el Océano Pacífico Oriental. Florian se había hecho famosa en Alemania después de ser colonizada, en 1929 por una pareja alemana, Friedrich Reiter y Dora Strauch, quienes se ganaban la vida en una casa hecha de piedras y madera. Esto atrajo a otras familias alemanas a Florian, buscando lo que vieron como un estilo de vida utópico, alejados del mundanal ruido. En 1933, llegó la baronesa, junto con sus dos jóvenes amantes alemanes, Robert Philipson y Rudolf Lorenz, y un sirviente ecuatoriano. Después de instalarse en la isla, anunció sus planes para construir un hotel de lujo en la isla. Mientras tanto, se ganó la reputación de llevar una vida extravagante entre los simples colonos de Florian. El 27 de marzo de 1934, la baronesa y su amante Philipson desaparecieron. Otro colono alemán afirmó que se había embarcado en un yate que iba hacia Tahití, pero en ese momento no había registros de que un yate visitara las Galápagos. Unos días más tarde, el otro amante de la baronesa, Rudolf Lorenz, salió apresuradamente de Florian en un bote con un pescador noruego, con destino a la parte continental de América del Sur. Sus cuerpos momificados fueron encontrados meses más tarde, varados en una isla sin agua donde su barco se había hundido. Los investigadores especulan que Lorenz mató a la baronesa y Philipsen, y que otros colonos lo ayudaron a encubrir los asesinatos, pero la desaparición de la baronesa de las Galápagos nunca se ha resuelto. Leah Roberts. Nos remontamos a marzo de 2000. Ese año la estudiante universitaria de 23 años Leah Roberts se fue de viaje desde su casa en Raleigh, Carolina del Norte. Se llevó la mayoría de sus pertenencias y también su gato, pero no dijo a nadie a dónde iba. El 18 de marzo, su coche fue descubierto abandonado en una carretera forestal en el condado de Whatcom, Washington. El vehículo se estrelló en un terraplén. Si bien es probable que el conductor se lesionara gravemente en un accidente como ese, no había señales de sangre. Todas las pertenencias de Leah se dispersaron por toda la escena, pero no había rastro de Leah ni de su gato. Había mantas en las ventanas, lo que indica que pudo usarse como refugio. Una semana después, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber visto a una mujer, que coincidía con la descripción de Leah en una gasolinera a muchos kilómetros de la escena del accidente. Antes de dar más detalles, el hombre colgó. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más de ella. El caso de Taman Shud. La muerte más misteriosa de Australia se conoce como el caso Taman Shud, por las palabras persas impresas en un trozo de papel en el bolsillo de un hombre que fue encontrado muerto en una playa al sur de la ciudad de Adelaida en diciembre de 1948. No se encontró ninguna identificación en el cuerpo, solo un billete de tren, un peine, algunos cigarrillos y el trozo de papel con las palabras Taman Shud impreso, que significa de en fin, en persa. El papel había sido arrancado de una edición rara de un libro de poesía, el Rubaiyat de Omar Khayyam, y Taman Shud son las dos últimas palabras de ese libro. El misterio se agrandó cuando el patólogo que realizó la autopsia sospechó que el hombre había sido envenenado. La policía también encontró una copia del libro de poesía, que contenía un número de teléfono, que llevó a la policía a una mujer australiana. Afirmó no conocer al hombre muerto, pero afirmó haber sido poseedora del libro, más, posteriormente, se lo había prestado a otra persona. En 2009, Derek Abbott, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Adelaida, propuso que las letras codificadas en el libro eran rastros de un cifrado manual, una técnica que aporta peso a la idea de que la muerte en el caso de Taman Shud estaba vinculada a una red de espionaje extranjera que opera en Australia. Pero, la identidad del hombre muerto sigue siendo desconocida. Courtney y Annette Siders.
El 21 de noviembre de 1987, Courtney Lynn Sagers Melinowski, una mujer de 26 años de Mount Holly, Carolina del Sur, Estados Unidos, desapareció misteriosamente. No se presentó a trabajar y su coche fue encontrado estacionado frente a la plantación Mount Holly. Por si esto fuera poco, al año siguiente, el 4 de octubre de 1988, la hija de 8 años de Courtney, llamada Annette Sagers, iba camino a la escuela y desapareció misteriosamente frente a la plantación Mount Holly. Se encontró una nota que parecía haber sido escrita bajo coacción, y los expertos en escritura determinaron que Annette escribió la nota con bastante probabilidad. Se ha especulado que la madre de Annette pudo haber regresado para reclamar a su hija para desaparecer juntas, pero también dejó a otros 2 hijos atrás y nadie en su familia ha tenido noticias de ninguno de ellos desde entonces. Sigue siendo un misterio desconcertante sin una solución discernible. D.B. Cooper. El FBI nunca olvidará la víspera de Acción de Gracias de 1971, cuando un hombre secuestró el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, con destino al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Poco después de que el vuelo de 30 minutos partiera de Portland, Oregón, Cooper reveló a un asistente de vuelo que estaba en posesión de explosivos y exigió $200,000. Por el rescate, 4 paracaídas y un camión de reabastecimiento de combustible al aterrizar en Seattle. Una vez que el avión aterrizó en Seattle, Cooper liberó a los pasajeros del vuelo 305. Se inició el proceso de reabastecimiento de combustible, momento en el que Cooper reveló al piloto del avión y a varios miembros de la tripulación su destino deseado, Ciudad de México. Aproximadamente 30 minutos después, Cooper, vestido con un paracaídas y en posesión del dinero del rescate, saltó desde el aeródromo de popa del avión a 3.000 metros de altura y desapareció. Al día de hoy, la identidad de D.B. Cooper sigue siendo un misterio, y no está claro si sobrevivió al salto. Numerosos libros, películas, canciones y tramas de programas de televisión se inspiraron en la leyenda de D.B. Cooper. Cynthia Anderson. Nos remontamos a la mañana del 4 de agosto de 1981, cuando una mujer de 20 años llamada Cynthia Anderson acudía a su trabajo como secretaria legal en un bufete de abogados en Toledo, Ohio. Cuando sus jefes llegaron al trabajo, Cynthia había desaparecido. Faltaban el bolso y las llaves del coche, pero su vehículo todavía estaba estacionado afuera. Extrañamente, una novela romántica que había estado leyendo estaba en su escritorio. Se encontraba abierta en la única escena en la historia en la que la heroína es secuestrada a punta de cuchillo. ¿Organizó ella su propia desaparición? No ha habido ni rastro de Cynthia desde entonces. Ludwig Leichhardt. ¿Qué le sucedió al príncipe de los exploradores, al científico y naturalista alemán Ludwig Leichhardt, quien desapareció en 1848 mientras intentaba un viaje de casi 5.000 kilómetros por el interior de Australia? También desaparecieron 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y 7 caballos que lo acompañaban. Abundan las teorías: asesinato, motín, inanición, muerte por tiburón, etc. Pero solo se ha encontrado una pista: la placa de Leichhardt, unida a un arma quemada, encajada en un árbol de boab, en la que se talló una L. Se sabe que Leichhardt solía escribir su inicial para marcar sus viajes. La placa ha sido analizada exhaustivamente, ofreciendo algunas ideas sobre la ruta que el explorador pudo haber tomado, aunque hasta ahora los hallazgos han proporcionado muy poca información sobre el destino de Leichhardt. ¿Qué pasó con él? Sigue siendo un misterio sin resolver. Ashe Degree. En la mañana del 14 de febrero de 2000, los padres de Ashe Degree, una niña de 9 años, fueron a despertarla y descubrieron que no estaba en su cama. A pesar de que Ashe compartía habitación con su hermano, este no tenía ni idea de lo que le había sucedido. Más tarde, testigos declararon haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Ashe caminando por la carretera, alrededor de las 4 a.m., por lo que parece que se había escapado por su cuenta. Pero todo comenzó a volverse más extraño aún cuando empezaron a aparecer las pertenencias de Ashe a aproximadamente 1.5 kilómetros de su casa. Un año y medio después, encontraron la mochila de Ashe a 40 kilómetros de distancia. Contenía algunas pertenencias más de la niña y había sido envuelta en bolsas de basura. Sigue desaparecida desde entonces. Theodosia Burr Alston.
Cuando Theodosia Burralstone fue a reunirse con su padre en Nueva York, cogió un barco con su médico. Nunca llegó a su destino. Todos hemos oído hablar de Amelia Earhart y Jimmy Hoffa, pero existe otra misteriosa desaparición que en su día fue objeto de varias teorías extrañas que dejó la tragedia. Ocurrió poco después, cuando su hijo murió de fiebre de malaria. Decidió zarpar hacia Nueva York para estar con su padre. Preocupada por su seguridad, Burr pidió al doctor Timothy Green que acompañara a su hija a Nueva York. El 13 de diciembre, Theodosia Alston subió a una pequeña goleta llamada Patriot que no fue vista nunca más. Mary Shadwell Little. Mary Shadwell Little, una secretaria recién casada de 25 años en un banco en Atlanta, Georgia, desapareció misteriosamente después de cenar con un hombre la noche del 14 de octubre de 1965. Al día siguiente, encontraron su coche en el mismo sitio donde había estado la noche anterior. Su ropa interior estaba cuidadosamente doblada dentro y había rastros de sangre en todo el vehículo. El coche también tenía una placa que no estaba registrada a nombre de Mary y que había sido robada de otro vehículo en Charlotte, en Carolina del Norte. El día después de su desaparición, la tarjeta de crédito de gasolina de Mary fue utilizada en 2 estaciones de servicio distintas, en Charlotte y Raleigh. Ambos lugares informaron haber visto a una mujer despeinada, que coincidía con la descripción de Mary, que parecía tener una lesión en la cabeza, y estaba en compañía de 2 hombres de aspecto dominante.